¿Te ha pasado que de pronto simplemente ya no quieres? Ya no sientes lo mismo. Lo que antes te emocionaba, ahora te parece una obligación. Lo que antes te tocaba el alma, ahora te deja indiferente. ¿A dónde se fue el deseo? ¿Por qué desaparece sin previo aviso? ¿Y por qué cuando lo comentas, nadie parece tener una respuesta clara? Hoy vamos a hablar de algo que muchos sienten, pocos entienden y casi nadie se atreve a nombrar en voz alta. Hoy vamos a hablar de la pérdida del deseo. Y no me refiero solo al deseo sexual, aunque lo incluye, sino al deseo como fuerza vital. Esa chispa que te empuja a perseguir, buscar, tocar, sentir, vivir. Porque cuando el deseo muere, nada sabe igual. Y lamentablemente, es más común de lo que imaginas. En consulta, cada semana escucho frases como: no sé qué me pasa, ya no disfruto como antes. Estoy bien, pero no feliz. Hmm. Quiero querer, pero no puedo. Y lo más doloroso es que muchas personas creen que esto es normal, que es parte de madurar, de casarse, de tener hijos, de cumplir años, que hay que resignarse. Pero no, déjame decírtelo claro, perder el deseo no es normal. Es frecuente, pero no natural. Es una señal, un mensaje, un llamado profundo desde adentro que dice: algo no está bien. Escúchame. Pero claro, vivimos en una cultura que anestesia. Si no tienes deseo, te dicen que necesitas motivación. Te dan suplementos, te recetan hormonas, te recomiendan videos, cursos, técnicas, tips. Y algunos ayudan, un rato, superficialmente. Pero tarde o temprano, vuelves a lo mismo, ese vacío que no se llena con otra rutina. ¿Por qué? Porque ese vacío no es físico, es existencial. Y aquí es donde nadie quiere entrar, porque es incómodo, porque revuelve, porque para encontrar el origen del deseo perdido, hay que mirar con brutal honestidad hacia adentro, hacia tu historia, tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, tus límites y tus traiciones silenciosas. Mira, el deseo no es un lujo, no es algo que solo aparece si todo está bien. El deseo es tu termómetro interno. Funciona como un radar. Si algo se desconecta, él es el primero en apagar la señal. Y no lo hace para castigarte. Lo hace para protegerte. El cuerpo es sabio, incluso cuando calla. Y el deseo es uno de sus lenguajes más sofisticados. ¿Sabías que cuando hay trauma no resuelto, dolor acumulado o estrés sostenido, el deseo es una de las primeras funciones que se apagan? El cerebro entra en modo supervivencia, no en modo búsqueda. Y lo peor es que muchas veces no sabes que estás habitando desde ese modo porque lo haces funcionalmente. Cumples, trabajas, sonríes, pero profundamente estás desconectado. Y el deseo no tolera la desconexión. Es una energía que nace solo cuando estás presente. Por eso desaparece tan fácil cuando vives en piloto automático. Déjame explicártelo desde el punto de vista biológico. Tu deseo no depende solo de hormonas como la testosterona, los estrógenos o la dopamina. Depende también del equilibrio entre tu sistema nervioso simpático, el que te activa, y el parasimpático, el que permite sentir placer, conexión, entrega. Cuando vives estresado, corriendo de una tarea a otra, atrapado en exigencia constante, tu cuerpo se queda atascado en la activación. Y ahí no hay espacio para el deseo, porque el cuerpo no siente deseo cuando se siente en peligro. Siente urgencia, miedo, prisa, pero no deseo. Y lamentablemente esa es la normalidad de millones de personas hoy. Alto rendimiento, bajo deseo. Pero el deseo no solo se apaga por estrés, también se apaga por adaptación. ¿A qué me refiero?
a que muchas personas viven durante años en relaciones donde no hay conexión real, pero aprenden a actuar, a fingir que todo está bien, a complacer, a callar, y en ese proceso se desconectan de su cuerpo, pierden la capacidad de sentir lo que realmente sienten. Y si no puedes sentir, no puedes desear. En otras palabras, el deseo no muere, lo anestesian, y no solo lo hace una relación sin conexión, lo hace también una cultura que mide tu valor por lo que produces, no por lo que disfrutas. Lo hace una infancia donde aprendiste que tus emociones eran demasiado. Lo hace una adolescencia donde te enseñaron a cumplir expectativas y no a explorarte. El deseo necesita permiso, y eso, pocos lo tienen. ¿Sabías que muchas personas no han descubierto todavía qué les enciende de verdad porque nunca se permitieron explorar sin juicio? Reprimen sus fantasías, minimizan sus pasiones, se avergüenzan de su curiosidad. Y luego se preguntan, ¿por qué no siento deseo? Es como si apagaras todas las luces de tu casa y luego te quejaras de que está oscuro. Ahora, puede que todo esto te resuene. Puede que estés diciendo, sí, algo de esto me pasa, pero ¿cómo lo soluciono? Y eso es lo más delicado, porque no hay una técnica mágica para despertar el deseo. Porque el deseo no se fabrica, se descubre. Y para descubrirlo, necesitas volver a ti, no como eras antes, sino como eres sin filtros. Eso implica hablar honestamente contigo mismo, observar tu agenda, cuestionar tus deberías, preguntarte, ¿cuánto espacio hay para mí en mi propia vida? Porque lo que ahoga el deseo no es la edad, ni el tiempo, ni el estrés en sí mismo. Lo que lo ahoga es vivir desconectado de lo que tú necesitas. Por eso, en muchas culturas ancestrales, el deseo no se trataba como un problema a resolver, sino como una brújula. Si desaparecía, la pregunta no era, ¿qué pastilla tomo? La pregunta era, ¿de qué me estoy alejando? ¿Y tú? ¿De qué te has alejado? ¿De lo que te hace vibrar? ¿De tu cuerpo? ¿De tu descanso? ¿De tu creatividad? ¿De tu intimidad? ¿De la vida que realmente querías construir? Recuperar el deseo no es volver a funcionar. No es cumplir otra vez. Es volver a sentir. Y para sentir necesitas presencia. Y para tener presencia necesitas valentía. Porque claro, sentir también implica doler. Y muchas veces el deseo no está apagado. Está escondido detrás de una capa de duelos no llorados, de palabras no dichas, de partes tuyas que ignoraste para encajar. Pero si hoy te atreves a mirar ahí, si hoy empiezas a escucharte sin censura, tal vez no vuelvas a desear como antes. Tal vez sea mejor. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que no necesitas arreglar nada en ti para volver a sentir deseo. No eres un robot defectuoso. No estás roto. Simplemente estás desconectado, saturado, en pausa. Y eso tiene solución. Pero debes tener claro algo. Reconectar con el deseo no se trata de añadir más cosas a tu día. No se trata de hacer más, sino de hacer menos. Menos presión, menos juicio, menos prisa. El deseo no habita en el rendimiento. Habita en el espacio, en el descanso, en el juego, en la pausa. Y ahí surge algo interesantísimo. Muchas personas pierden el deseo no porque falte estimulación, sino porque sobra saturación. Vivimos en una era de exceso sensorial. Cada segundo puedes mirar algo, tocar algo, escuchar algo. Y sin embargo, cada vez sentimos menos. ¿Paradoja? No. Es consecuencia. Entre más estímulo externo consumes,
menos capacidad tienes para percibir el estímulo interno. Y el deseo viene de adentro. El deseo no grita, susurra. Y si ya no lo escuchas, probablemente no sea porque se fue, sino porque el ruido alrededor es demasiado fuerte. Por eso te invito a hacer algo radicalmente simple. Haz una pausa. No, no me refiero a irte de vacaciones o a renunciar a todo. Me refiero a crear espacios de silencio, aunque sean pequeños. A recuperar esos momentos donde tú vuelves a encontrarte contigo mismo. Quizás 5 minutos al día. Quizás una caminata solo, sin teléfono. Quizás escribir lo que callas. Quizás volver a bailar o crear, no para lucirte, sino para disfrutarlo. El deseo necesita intimidad contigo. Y si nunca estás contigo, no puede visitarte. Y esto aplica también en pareja. Muchos creen que la pérdida del deseo en una relación larga es inevitable. Y aunque hay ciclos, claro que los hay, la verdad es que muchas veces no es la relación lo que se desgasta, sino el nivel de presencia emocional dentro de esa relación. ¿Cómo puedes desear al otro si ya no lo ves? Si viven juntos pero conversan poco. Si comparten cama pero no piel. Si se cruzan a diario, pero no se encuentran. Y aquí introduzco algo clave: la novedad emocional. Muchos creen que el deseo necesita novedad física y buscan variedad fuera. Pero el deseo lo que verdaderamente busca es novedad emocional. Volver a sorprenderte con lo que el otro siente, piensa, vive. Verlo con otros ojos. Sentir que hay algo por explorar. Y eso no siempre requiere cambiar de pareja. A veces requiere cambiar de mirada. Comienza por preguntarte: ¿hace cuánto no le pregunto a mi pareja qué sueña de verdad? ¿Hace cuánto no le miro sin apuro, sin juicio, sin agenda? ¿Hace cuánto no cultivamos espacios sin pantallas, sin niños, sin pendientes? Esos espacios son vitales, porque en ellos no solo reconectas con el otro, te reconectas contigo a través del otro. Y ahí el deseo puede volver. Pero sé que no es fácil, porque para hacer estos espacios hay que romper con algo muy fuerte: la culpa. Culpa por parar, culpa por priorizarte, culpa por necesitar más que lo mínimo, culpa por querer más. Y esa culpa viene de historias antiguas, de creencias heredadas, de haber aprendido que desear demasiado es egoísta. ¿Y sabes qué? Está bien querer más. Está bien no conformarte con una vida a medias. Está bien recordar que no naciste solo para resistir. También naciste para gozar, porque el deseo, bien entendido, no es solo una energía impulsiva. Es una brújula vital. Es tu instinto guiándote hacia lo que te expande. Y muy dentro, tú todavía sabes qué te prende, qué te mueve, qué te conecta. Así que hoy te hago una propuesta. No busques el deseo como algo perdido que hay que recuperar. Descúbrelo como algo vivo que te espera todos los días, si sabes hacerle espacio. El deseo no es un objetivo, es un síntoma de conexión, de libertad, de verdad. Y si lo sientes apagado, escucha, tu cuerpo no se ha rendido, solo está esperando que regreses. Así que regresa. Hazlo poco a poco. Una respiración consciente, una caricia sin prisa, un pensamiento que no censuras, una conversación auténtica, una noche sin culpa. No todo va a volver de golpe. El deseo es tímido, sí, pero también fiel. Cuando le das espacio, siempre regresa. Y cuando lo hace, no solo mejora tu sexualidad, mejora tu creatividad,
tu presencia, tu alegría, tu vida. Porque no hay nada más poderoso que una persona que vive desde su deseo sano. No desde la ansiedad de tener que demostrar, sino desde el privilegio de poder sentir. Esa es la verdad que pocos se atreven a decir. El deseo no se pierde, te pierdes tú. Y reencontrarte lo cambia todo. Pasa